y empiezo a explicarles desde acá. En la primera parte que hemos visto las acciones externas sobre elementos estructurales que los transformamos a fuerzas. Entonces, para calcular un elemento estructural se necesitan tres factores fundamentales, digamos, que tienen que ver en que un elemento resista más o menos. Y eso es las acciones. Como hemos hablado desde el primer día de clase, las acciones que se producen sobre las estructuras, que pueden ser viento, sismo, temperatura, el peso propio de las estructuras, y la sobrecarga, llamando a la sobrecarga, ¿a qué le ponemos encima de la estructura, no es cierto? Si estamos en un aula, supónganse, la sobrecarga somos nosotros que estamos dentro del aula. Si es un tanque de agua, la sobrecarga será el agua. Si es un techo, la sobrecarga será las personas que van a transitar en ese techo para construir o para mantenerlo, etcétera. Son las sobrecargas. Entonces son las acciones. Y lo que se hace, y lo que van a ir viendo más adelante, ¿sí? Lo que se hace es cómo transformar esas acciones en algo, en un modelo matemático, para poder manejarlo en el papel, en el computador, donde sea. Es un modelo matemático. Y ese modelo matemático, ¿no es cierto?, que representa la parte física real, es el modelo matemático de la teoría de las fuerzas. Teoría que empieza con los principios de la estática de hace 500 años y hasta el día de hoy se sigue utilizando la misma base teórica. Ese es un elemento. El otro elemento importante es el material. Entonces, a una misma acción yo la puedo soportar con elementos que pueden ser de diferentes materiales. Esos diferentes materiales tienen diferentes resistencias. Esas resistencias de un material a otro, ¿sí?, se lo mide a través de ensayos de laboratorio. Como ustedes ya conocen qué son los esfuerzos característicos, la flexión, la tracción, la compresión, la torsión. Cada material resiste de forma diferente, ¿no es cierto?, ¿en función de qué? Fundamentalmente en función de su densidad. Un elemento más denso es más resistente. Un elemento que pesa más que otro es más resistente. Entonces, cuando hablamos de madera, por ejemplo, si levantamos un pedazo de madera de 8 y un pedazo de madera de tajigo, obviamente el tajigo es más pesado, seguro que es más duro, obviamente tiene mayor resistencia. Y las resistencias están ligadas a lo que se llaman las tensiones admisibles para los distintos esfuerzos. Entonces, para la tracción o la compresión, la resistencia obviamente no es lo mismo, ¿sí? Entonces, existen las tensiones admisibles, ¿sí?, que da para cada material. Pero hay un parámetro que define muy bien, ¿no es cierto?, las características del material. Y ese parámetro que se determina en laboratorio se llama el módulo de elasticidad o el módulo de Young.
Y eso se determina en laboratorio. Por ejemplo, el módulo de elasticidad de un acero es de 2,1 por 10 a la sexta, o sea, 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿De dónde sale eso? Eso sale de una aplicación de laboratorio. ¿Qué significa eso? Lo van a ver muy bien en resistencia material. Resistencia material justamente empieza con ver el tema de tensión de formación, ¿sí? Y ahí van a ver las tensiones admisibles de los materiales. Entonces ya tenemos dos elementos fundamentales para la resistencia de una estructura. Vuelvo a repetir, el primer concepto es los parámetros que tenemos que tener en cuenta son las fuerzas, o sea, las intensidades de las fuerzas. Obviamente a mayor intensidad de fuerza, ¿no es cierto?, va a someter más a un elemento estructural. Entonces, las fuerzas, las acciones externas transformadas en fuerza. El otro elemento es el material. Y hay un parámetro que es el módulo de Young, ¿sí? El módulo de elasticidad. Un módulo de elasticidad del acero, decíamos 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿De dónde sale? Laboratorio. El módulo de elasticidad de un hormigón depende de la composición de ese hormigón, de qué cantidad de cemento tiene, ¿no es cierto?, en relación a los otros materiales, pero anda alrededor de los 150.000 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense ya la diferencia, ¿no es cierto? Obviamente el peso específico de un acero es 7.850 kilos por metro cúbico. El peso específico de un hormigón simple es 2.200 kilos por metro cúbico. El peso específico del agua, ¿no es cierto?, es 1.000 kilos 1.000 kilos por metro cúbico, para que vayan teniendo mentalmente, digamos, la relación de resistencia de los materiales. Entonces, un acero pesa, su peso específico es 7.850 kilos por metro cúbico. El mismo metro cúbico en hormigón pesa 2.200 o 2.400 kilos por metro cúbico si es hormigón armado. Y la madera, el peso específico de la madera, fíjense en internet, ¿no es cierto?, 800, 900, 700 kilos por metro cúbico. Entonces, la resistencia de un material está muy ligada a su densidad. Y el tercer concepto muy importante para la resistencia de un elemento estructural es su geometría, ¿sí? Y esto ya he insistido bastante, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, la viga, hicimos la regla esta que la están viendo, ¿no es cierto? Si yo le aplico una fuerza, lo trato de flectar, se deforma facilito, pero si este mismo elemento lo pongo así en vertical y quiero flectarlo, ¿no es cierto?, es muy difícil. ¿Qué es lo que está interviniendo aquí? Lo que se llama la inercia. Entonces, si bien es el mismo material, le estoy aplicando la misma fuerza, ¿no es cierto?, y no lo deformo de la misma manera. Entonces, es la fuerza. Entonces, eso se determina mediante lo que se llaman los momentos de inercia, que es parte de este capítulo. Y la otra parte de este capítulo es lo que son los centros de gravedad, porque vamos a ver, también les hice a ver, por acá está, ¿no es cierto? Les hice este ejemplo del libro, ¿no es cierto? Que ven, vamos a poner un poco más de luz, ¿no es cierto?, que ven las rayas verdes que he trazado, y decíamos que al flectarlo, las fibras de abajo se traccionan y las fibras de abajo se comprimen. ¿Y dónde está la división entre la tracción y la compresión? Está en el eje
¿no es cierto?, que por el que pasa el baricentro de la sección. Entonces, fíjense la importancia de este capítulo. ¿Qué es lo que qué es lo que vemos en este capítulo? En este capítulo vemos, ¿sí?, cuáles son los parámetros que tienen que ver o que intervienen en un elemento estructural en función de su geometría. Entonces, le voy a hacer un repaso muy rápido de esto, ¿sí? Un repaso muy rápido de esto, para que entendamos los conceptos, y después tendrán ustedes 3 elementos para estudiar, ¿no es cierto? O 4 si quieren. Un elemento es el libro, otro elemento es este archivo que le voy a pasar, que no es más que el archivo de las clases que di en el primer grupo, ¿sí? Un tercer elemento que van a tener para estudiar son los videos que les va a pasar Kevin, que son los videos de todas estas clases, ¿no es cierto?, de geometría de las masas, ¿sí? Y un cuarto elemento, obviamente, algunos ejercicios que van a hacer con el auxiliar. Entonces paso a verle los conceptos. Esto nace de unas definiciones. Una importante definición es lo que se refiere a el momento estático. ¿Momento estático de qué? Aquí estamos hablando momento estático de masas. Ustedes tienen en las figuras un conjunto que se llama un conjunto discreto de masa, o sea, una masa M1, M2, M3, en general, ¿no es cierto?, en general una masa M sub i. ¿Okay? Y por definición, insisto, por definición, se define lo que es un momento estático de masa, en este caso, con respecto a que acá estamos en el espacio, serán con momentos estáticos con respecto a planos. El concepto es muy, muy similar a lo que hemos visto de momentos de fuerzas. Cuando nosotros hablábamos de momentos de fuerzas, hablábamos de fuerza por distancia. Aquí la única diferencia es que en vez de fuerza tenemos masa. Por lo tanto, el concepto de momento estático, y por eso hasta el nombre, ¿no es cierto?, es similar, momento estático. ¿Qué hemos visto? Momento estático de una fuerza. Ahora estamos viendo momento estático de una masa. Masa por distancia. Si estamos en el espacio, ¿sí?, vamos a hablar de momento estático de masas por distancia. Vamos a denominar con la letra S los momentos estáticos. Prácticamente la bibliografía de ingeniería habla con S el momento estático. La verdad que no he visto alguna bibliografía que le dé otra letra, ¿no es cierto? Y ustedes van a estar demostrando la teoría del hormigón armado, ¿no es cierto? Y van a seguir utilizando el tema del momento estático. Entonces, el momento estático, por ejemplo, el momento estático S, voy a ampliar un poco más para que lo vean. El momento estático S con respecto al plano ZY, ¿sí? El plano ZY será este plano de acá, ¿no es cierto? Lo vamos a mostrar. Este es el plano ZY. ¿Sí? Entonces, permítame un momento que está entrando gente de nuevo. Ya, ok. Entonces, el momento estático de la masa M sub i, esta masa M sub i, ¿sí? El momento estático será en la intensidad de la masa, el valor de la masa por la distancia
que será una distancia x sub y. ¿Sí? Si la ven acá arriba, es la misma distancia, o sea que esta distancia x sub y, que es la distancia de la masa m sub i hasta el plano ZY. De la misma manera, tenemos el momento estático con respecto al plano ZX, el momento ZX es el plano que está atrás, por lo tanto el momento estático será MI por la distancia de esto, si proyectamos acá, ¿no es cierto? La distancia a ese plano será Y sub I. Y de la misma manera, el momento estático con respecto al plano XY, es el plano que está en la parte de abajo, el plano XY, ¿sí? Será el momento estático, la masa, por la distancia que es Z sub I. Entonces, todo este capítulo, o por lo menos más de la mitad de este capítulo, se basa en este concepto de momento estático. Por lo tanto, el concepto para encontrar después los centros de gravedad, ¿no es cierto?, están basados en esta definición de momento estático. Ok, sigamos. ¿Sí? Y acá hay una definición que habla de lo que es el centro de masa. ¿Sí? Y el centro de masa, que lo vamos a denominar es el centro de masa, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Es un punto. Y ese punto tiene unas coordenadas respecto a los planos, tiene una coordenada z sub g, ¿no es cierto? Tiene una coordenada y sub g y tiene una coordenada x sub g. Entonces el centro de masa es un punto, pero que cumple las siguientes dos condiciones. Que en ese punto se considera que está concentrada toda la masa total. Y la masa total es a su vez la suma de las masas parciales. Entonces, de nuevo, primer concepto, en ese centro de masa, que es un punto que tiene unas coordenadas, se entiende que existe concentrada toda la masa y ese punto con esas coordenadas tiene esas coordenadas. Pero además, el otro gran concepto para la definición de lo que es un centro de masa, ¿sí?, es ¿qué cosa? Que los momentos estáticos, ¿sí?, de la masa total es igual a la suma de los momentos estáticos de las masas parciales. ¿Qué le hace acuerdo a eso? Nos hace acuerdo a un teorema de Variñón. O sea, fíjense que se vuelve a repetir el concepto. Entonces, el momento estático de esa masa con respecto a cada uno de los planos tiene que ser igual a la suma de los momentos estáticos de las masas parciales. Entonces tenemos esta ecuación. El momento estático de la masa total, tiene que ser igual a la suma de los momentos estáticos de las masas parciales. El momento estático de la masa total con respecto al plano ZX, ¿no es cierto?, será igual al momento estático de las masas parciales con respecto al mismo plano. Y de la misma manera, el momento estático, aquí se ha corrido esto viene aquí, ¿no es cierto? El momento estático de la masa total es igual a la suma de los momentos estáticos de las masas parciales. ¿Ok? Entonces, por definición, el momento estático de la masa total será igual a ¿qué cosa? El momento estático de la masa total será la masa total por la distancia, ¿sí?, de ese centro de gravedad a los planos que correspondan. Entonces, el momento estático, ¿no es cierto?, de la masa total será la masa total por X sub G, ¿no es cierto?, igual a la sumatoria de las MI por X sub I. De la misma manera, el momento de la masa total con respecto al otro plano, al ZX, será
M total por Y sub G igual a la sumatoria de los MI por Y sub I. Y el momento estático con respecto al plano XY será M total, ¿sí? El M total por la distancia al plano XY, que será Z sub G, que será igual a las M sub I por Z sub I. Este es el concepto de momento estático, en el cual vamos a basar el desarrollo de este capítulo. ¿Está entendido? Si no se entiende esto, es de más que sigamos adelante. ¿Se entiende? Sí, sí, ingeniero. Bueno, Sí. hay uno que entendió. Los demás están dormidos. Okay. Sí, ingeniero. Sigamos. Ok, sigamos entonces. Entonces, definido eso, ¿no es cierto? Lo único que sigue aquí, que no nos vamos a detener mucho, es que para determinar las coordenadas, porque lo que queremos es encontrar estas coordenadas Z sub G, Y sub G, X sub G. Esas coordenadas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es despejar de esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces tendremos las coordenadas del centro de masa, que es despejando de esta ecuación. Y reemplazando que la masa total, ¿no es cierto? Como vemos acá, que la masa total es la sumatoria de las masas. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es despejar y reemplazar la masa total, ¿sí? por la sumatoria de las masas. Y de esa manera tenemos las coordenadas del centro de masa. Y ahora vamos a ver unas relaciones, no las voy a demostrar, están aquí, están en el libro, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre masa y volumen? La relación entre masa y volumen, ¿no es cierto?, es que la densidad es igual, ¿no será?, masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa es igual a densidad por volumen. Si a esto le saco el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen. Y ahora, en vez de tener un elemento de masas discreto de masas, unas masas puntuales, ahora tenemos, ¿no es cierto?, un cuerpo. Entonces, habrá aquí no se ve bien, pero este es un diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, tengo un diferencial de volumen. Entonces, si yo reemplazo en las ecuaciones anteriores del centro de masa, la masa la reemplazo por la densidad por volumen y saco el diferencial de masa es igual a densidad por diferencial de volumen. Y si ahora reemplazo que tengo un conjunto continuo y por lo tanto la sumatoria se me va a transformar en unas integrales, más nada. Y ahí tengo las coordenadas, ¿no es cierto? Ahí tenemos las coordenadas del centro de qué, ya no de masa, sino el centro de volumen, que es igual a la triple integral, porque son integrales del volumen, de cada uno de los elementos diferenciales de volumen por su distancia genérica, ¿no es cierto? Y por lo tanto ustedes saben integrar y eso ya no va a ser el problema, ¿sí? Entonces, y de esa manera tengo X sub G, Y sub G y Z sub G, centro de volúmenes, ¿no es cierto? Y por lo tanto las coordenadas del centro de ese volumen se transforman en esto. Y la pregunta es, ¿podría simplificar la densidad? Si el cuerpo es de un mismo material, sí puedo simplificar la densidad, si no, para cada parte del cuerpo tendré que poner la densidad que corresponde. Si ahora, en vez de considerar cuál es la relación entre masa y peso, sabemos que el peso es igual a masa por aceleración de gravedad, despejamos la masa, es peso sobre gravedad, diferenciando, nuevamente diferencial de masa es igual diferencial de peso sobre gravedad. Y nuevamente reemplazando, ¿no es cierto?, nos va a quedar
la ecuación del centro, ¿de qué? Del centro de peso. Y el centro de peso se llama centro de gravedad. Y, y ahora pasar al plano, que es lo que más vamos a ver. Vamos a pasar al plano. Lo que tenemos es una superficie. Pensando en eso que siempre hemos dicho, que es la sección del elemento estructural, ¿no es cierto? Entonces, la sección de un elemento estructural puede ser una forma rectangular, triangular, circular. En general, yo voy a tener una sección de un elemento estructural y voy a tener, ¿no es cierto?, que encontrar el centro de gravedad, ¿no es cierto?, de esta superficie, que lo vamos a llamar también baricentro. Entonces, cuando hablemos de baricentro, quiere decir que estamos hablando de los centros de gravedad, ¿no es cierto?, de esas superficies. Por definición, el momento estático de la superficie total es igual a la suma de los momentos estáticos de la superficie parcial. Por lo tanto, si tengo un diferencial de superficie que tiene una distancia genérica XY, al plantear las ecuaciones que hemos definido del momento estático, ¿no es cierto? El momento estático de la superficie con respecto al eje Y será igual a la suma de los momentos estáticos de las superficies parciales. En este caso será la integral del diferencial de superficie por la distancia x, ¿no es cierto? Y con respecto al eje x será el momento estático de la superficie, del diferencial de superficie con respecto por la distancia genérica. Y de ahí es cuestión ya de hacer integraciones, ¿sí? Y encontrar los centros de gravedad, ¿sí? Entonces, las coordenadas de una superficie se van a transformar igual a la doble integral del diferencial de f por x sobre la integral de diferencial de f, que es el f, y la y sub g igual a la integral de y por diferencial de f sobre la integral de diferencial de f, ¿sí? Entonces, el centro de gravedad, y aquí viene una serie de demostraciones, para demostrar dónde está el centro de gravedad de n superficie, de figura geométrica. Entonces, acá está la demostración, ¿no es cierto? No voy a entrar en detalle, ahí está planteado el elemento diferencial de superficie, esto también lo tienen en el libro, ¿no es cierto? Figura geométrica, y se llega a demostrar que el centro de gravedad de una superficie, de un rectángulo, está en la mitad de su altura o la mitad de su base. Y ahí tienen varias figuras con centro de gravedad que se determinan a través de la demostración de plantear las integrales, ¿no es cierto? Una integral, plantear este elemento de diferencial de superficie para encontrar el centro de gravedad del semicírculo, ¿sí? Que está a una distancia y sub g. Y el otro concepto es que si hay un eje de simetría, como en este caso, el centro de gravedad está sobre el eje de simetría. En este caso, está sobre este eje y a una distancia que van a ver que es igual a 4/3 de L sobre pi, ¿sí? El baricentro de un triángulo está en la intersección de las medianas, ¿sí? Ahí está el baricentro del trapecio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo después se relaciona esto con por dónde pasa la resultante. La resultante pasa por el centro de gravedad de una carga distribuida. Por eso es que el libro primero ve este capítulo y después ve el capítulo de carga distribuida. Pero ahí está toda la explicación, ¿sí? Centro de gravedad de superficie compuesta, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir, ¿cuál es el concepto? El momento estático de la superficie total con respecto al eje X será igual a la suma del momento estático de las superficies parciales. Ahora, las superficies parciales serán este triángulo y este otro triángulo. Hemos dividido la figura en dos triángulos, de los cuales ya conocemos su centro de gravedad, y por lo tanto de esa manera se determinan los centros de gravedad de la superficie, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen varios centros de gravedad, algunos ejercicios de centros de gravedad de superficie, ¿no es cierto? De superficies que puede ser la composición de superficies parciales. En el caso de que hay algunos orificios como estos, ¿no es cierto?, se hace una abstracción que la superficie es negativa y por lo tanto el momento estático será negativo, ¿sí?
Y ahí están los ejercicios. Acá está la demostración de por qué el momento estático con respecto a un eje de simetría está sobre el eje de simetría. Unos teoremas interesantes, ¿no es cierto? Que si yo tengo una línea que gira alrededor de un eje, ¿sí? Engendra, sin cortar a este eje, esta línea gira alrededor de este eje, ¿no es cierto? Engendra una superficie. Esa superficie es igual, ¿no es cierto?, a la longitud de la línea, ¿sí? A la longitud de la línea por el arco que describe, ¿no es cierto?, el centro de gravedad. Y el otro teorema de Papu, que si yo tengo una superficie y gira alrededor de un eje sin cortarlo, engendra un volumen donde ese volumen es igual al área de la superficie, ¿no es cierto?, por el arco que genera el baricentro. Algunas otras cosas más. Y después esa es la primera parte de este capítulo. La segunda parte de este capítulo es, la segunda parte del capítulo es lo que se llaman, después lo voy a acomodar esto, que está cortado aquí, ¿sí? Y se los mando bien, pero es la definición de los momentos de segundo orden. ¿Qué son los momentos de segundo orden? ¿No es cierto? Antes, aquí hablábamos de momento estático, que era fuerza, ¿no es cierto? Perdón, superficie por una distancia. Aquí es superficie por dos distancias o por distancias al cuadrado. Y viene una definición de lo que son los momentos de segundo orden, ¿sí? Momento centrífugo y momentos de inercia. Y aquí viene lo que les he dicho varias veces y las reglitas que les he mostrado varias veces. Y decimos que el momento a esto se llama momento de inercia con respecto a este eje horizontal, eje X, vale B por H al cubo sobre 12. Y esto se demuestra igual por integrales, ¿no es cierto? Como vamos a ver enseguida. En cambio, el momento de inercia de esta superficie que está acostada, digámosle, es B por H al cubo sobre 12. ¿Sí? Perdón, H por B al cubo sobre 12 y la otra es B por H al cubo sobre 12. O sea que respecto al eje X es el valor de la base paralela al eje X por la altura al cubo. En este que está acostado, digamos, la base paralela al eje Y, ¿no es cierto?, será igual a H por B al cubo sobre 12. Y si yo hago esta relación, voy a tener que la relación entre estos dos elementos, Jx dividido Jy, es igual a H sobre B al cuadrado. Entonces, vuelvo, ¿dónde está? Ya perdí la regla. Entonces vuelvo a este elemento de acá. ¿Sí? Vuelvo a nuevamente la regla, ¿no es cierto? Si yo lo tengo así la regla, ¿sí?, y le aplico una fuerza, se deforma fácil, pero si está parado, ¿cuánto más resiste? Eso es lo que hace esta metodología, ¿no es cierto? Estamos viendo aquí cualitativamente. Ahora, ¿cuánto más? Lo que me está diciendo esa fórmula, que es la relación de la base y la altura. Entonces, si esta altura de esta sección, ¿no es cierto?, lo voy a hacer con esta regla, ¿no es cierto?, tiene 3 centímetros, tiene 3 centímetros de alto, y la base de esta regla, no sé, serán 2 milímetros, ¿sí? Entonces la relación entre 30 milímetros, que es la altura, y 2 milímetros, que es la base, la relación es 30 dividido 2 me da 15. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225, si no estoy mal. 225. Ok, 225. Quiere decir que la relación de inercia de esta regla entre esto y esto es 225 veces. ¿Está claro?
Sí, ingeniero. ¿Entienden el Sí, se concepto? entendió. Entonces, ¿quién me da esta relación de la resistencia de este elemento en función de su geometría? ¿Qué cosa? Los que se llaman los momentos de inercia. Momento centrífugo, momento de inercia polar. Uno es para cuando hay flexión, el otro es para cuando hay corte y el otro es cuando hay torsión. Esos son los momentos de segundo orden, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de flexión, en este caso es el momento de inercia. El momento de inercia de la superficie del rectángulo es base por altura del cubo sobre 12. Y esta fórmula que les puse, vuelvo a compartir, ¿sí? Esta forma que le puse, haciendo la relación entre la base y altura, es h sobre b al cuadrado. Entonces, 30 milímetros sobre 2 milímetros me da 15. 15, ¿no es cierto?, al cuadrado me da 225. Quiere decir que la relación de resistencia, ¿no es cierto?, colocado así o colocado acostado, es 225 veces. Entonces, ahora imagínense cuántos años habrán tardado los, los los que desarrollaron la teoría de las estructuras para poder encontrar estos parámetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son los momentos de segundo orden? Son parámetros, ¿no es cierto?, que tienen una definición. ¿Cuál es la definición? ¿No es cierto? La integral doble de x por y por diferencial de f para un momento centrífugo, o la integral doble de x cuadrado por diferencial de f para un momento de inercia, o la integral doble por, por la distancia a un punto. Entonces, momento centrífugo es con respecto a dos ejes. El momento de inercia es con respecto a un eje y el momento de inercia polar con respecto a un polo. Entonces, son parámetros que me van a dar la inercia, la resistencia del elemento estructural en función de la geometría. ¿Sí? Y bueno, ahí tienen varias figuras con sus momentos de segundo orden. ¿Sí? Bueno, y después viene un teorema, no voy a entrar en detalle, y tienen ejercicios, ¿no es cierto? Y aquí es lo que yo les decía, que cuando una viga se deforma, se flecta, las fibras de abajo se traccionan y las fibras de arriba se comprimen. Entonces, ¿y dónde está la separación? En la ubicación del eje neutro, que se llama, que es donde está el centro de gravedad. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, es un rectángulo, el centro de gravedad está en la mitad. Entonces, la mitad para arriba, ¿no es cierto?, se comprime, la mitad para abajo se tracciona. Entonces, cuando yo hago un cálculo de hormigón, esta tracción, ¿no es cierto?, la voy a agarrar con estas barras de acero, y la compresión la voy a agarrar con la superficie del hormigón. Si es una viga que tiene esta forma T, el baricentro más o menos está por acá, entonces esta parte de acá se comprime y esta parte de abajo se tracciona. Entonces el valor, esto ya no es de la materia, pero la tensión, ¿se acuerdan que cuando vimos tracción o compresión en una madera, ¿no es cierto?, decíamos que la tensión era fuerza por unidad de área? Pero cuando se trata de flexión, por tracción o compresión por flexión, hay otra fórmula que está en función del momento, que es el momento flector que vimos en la clase pasada, sobre W, que el W es el momento de inercia, dividido la distancia a donde yo quiero saber cuánto es esa tensión. Y nuevamente tenemos aplicados otros parámetros que decía el módulo de elasticidad. Entonces, la deformación esto se deforma. ¿Se deforma? Sí, se deforma. ¿Cuánto? Esta deformación Y es igual a un coeficiente K que depende de el tipo de apoyos que tiene el elemento, un módulo de elasticidad, ¿sí?, un módulo de elasticidad, que es el que hemos hablado, que depende del material, y un momento de inercia, que es lo que habla este capítulo. Entonces, en función de eso se va a deformar una estructura. Entonces, por ejemplo, el puente que cruza la universidad sobre el segundo anillo, si hacemos la sección, tiene una sección trapezoidal más o menos así, ¿no es cierto? Es hueco por dentro, tendrá un espesor, no sé cuánto tiene, pero tendrá un espesor de 20 centímetros, no creo que tenga más, ¿no es cierto? 20, 30 centímetros el espesor, adentro es hueco,
Y obviamente hay que encontrar, ¿no es cierto?, el centro de gravedad, y del centro de gravedad hacia arriba la sección va a estar comprimida y abajo estará traccionada, ¿no es cierto? Y bueno, y una serie de ejercicios ya de aplicación, ¿de acuerdo? Y finalmente, la última parte de este capítulo es lo que se llaman los ejes principales de inercia, que es, a ver, imaginemos este tanque de agua, ¿ok? Entonces, cuando el viento venga en este sentido, se va a flexionar alrededor de este eje, en esta dirección. Cuando el viento venga en esta otra dirección, se va a flexionar sobre el eje perpendicular. El tema es, ¿no es cierto?, ¿cómo hago para calcular este tanque? Obviamente, aquí veo clarito que el momento de inercia con respecto a este eje, ¿no es cierto?, cuando el viento viene en la dirección 1, es la situación más desfavorable, porque la altura esta, ¿no es cierto?, es menor que esta otra altura, ¿sí? Entonces, el B por H cubo sobre 12 que habíamos dicho, el tema es, yo no le puedo decir al viento, oye, viento, ¿vas a venir por aquí o vas a venir por aquí? El viento viene por donde sea. Por lo tanto, yo puedo tener una situación que el viento venga en cualquier dirección. Y por lo tanto, yo debo saber con respecto a qué eje, ¿no es cierto?, el momento de inercia es máximo o mínimo para saber dónde voy a calcular. Y ahí se determina, esto es toda una teoría, ¿no es cierto?, de unas demostraciones para determinar, ¿no es cierto?, los momentos de inercia máxima y mínima. Eso es este capítulo, jóvenes. Son 3 definiciones, 4 definiciones, y lo demás es aplicar matemáticas, integrales, etcétera. Y van a hacer ejercicio. ¿Ok? Con esto no pretendo, ¿no es cierto?, haberles enseñado esta parte, sino que la van a ir viendo ustedes por su cuenta, ¿sí? Y van a hacer ejercicio, y cualquier duda, obviamente, estoy para responder. ¿Alguna pregunta? Déjeme acordar. Creo que se llaman estructuras isostáticas o estáticas, pero son de 2 autores. Los 2 autores, uno apellida Verderramo y el otro se llama Gustavo Parada. Eso lo van a encontrar, no sé si lo siguen editando, eso yo lo conseguí en la UPSA. Son dos ingenieros de hace muchos años, no sé, harán más de 30 años que fueron mis alumnos e hicieron esos libros, ¿sí? Ahí hay otro libro donde puede haber, a ver, permítame, voy a ver si está por aquí. A ver, permítame un momentito, voy a ver. Lo que acabo de decirle, por ejemplo, está aquí, de otra manera. Sí, de otra manera. Sí, casi igualito, ¿no es cierto? No me acordaba de este libro. Entonces, acá tienen, ahí tienen ejercicios, las demostraciones de varias. Acá tienen de varios. No hay mucho en este libro. Vamos a buscar otro. Centroide inercias. Centroide e inercia. ¿Sí? Ahí está nuevamente la definición, las integrales, ¿sí?
Acá tienen ejercicio, ahí hay ejercicio. Ahí hay fórmulas de diferentes figuras. Vamos a ver si hay más ejercicio. Aquí hay un ejercicio planteado. Ahí hay fórmulas. Más demostraciones. Tampoco hay muchos ejercicios. Vamos a buscar Cercha, cinemática estática, Kuhlmann, diseño por métodos gráficos, ejercicios de estática. A ver qué tiene este. Ya no me acuerdo. No, estas son para el capítulo que vamos a ver después de ejercicios, reducción, descomposición, ejercicios pórticos, esfuerzos, estática, poleas, a ver ejemplos, a ver qué trae. No los han mirado esto. Acá hay, por ejemplo, de fuerzas, acá hay cientos de ejercicios de fuerza. Y resueltos, ¿no? O sea que vamos a ver la parte de estática que tiene, de geometría de las masas. Debe tener geometría en las masas este libro. A ver. Encontrar la perpendicular, la distancia, dibujar, encontrar, mostrar. Está en inglés ese librito, ¿no, ingeniero? Sí. Bueno, pues, pero no, si no saben inglés es una forma de aprender, digamos. Sí, pero tampoco necesitan traducir mucho, ¿no es cierto? Sí. Este libro es interesante, porque tiene muchas aplicaciones prácticas, pero estoy buscando de centros de gravedad. Estos son fuerzas resueltas por matrices. Es interesante. A ver, parece que por aquí ya empieza a encontrar el torque, no. Vamos a ver. Tiene interesante estas estructuras espaciales. Bueno, es largo este libro. Vamos a ver si rápidamente encuentro lo que es momento de inercia. Tiene isostática 2 también. Tiene carga distribuida. Aquí parece que vi algo. No, son cargas. Poleas, cadenas. No, búsquenlo de todas maneras. Sí, pero a ver, estática, concepto. Estos libros, por ejemplo, este que dice estática, ¿no es cierto? Introducción al análisis de estructura, es conceptual de lo que es la ingeniería, ¿no es cierto? Y cómo vamos a ver en la estática las cosas, digamos. Lean, jóvenes, lean, ¿no es cierto? Son conceptuales muchos de estos libros. Estructura simétrica, el FLIE, formulario, fuerza distribuida, fuerza en el espacio, fuerzas, palancas, inercias. Acá seguro que hay.
inercia de líneas, inercia de línea. Acá hay ejercicio, ¿no es cierto? De esta superficie encontrar la inercia. Si la superficie responde a una ecuación, hay que hacer la integración. Acá tienen más ejercicio de inercia. Esto es el segundo concepto que les mostré de inercia, de momento de inercia. Fíjense la cantidad de ejercicios que tiene. Y recién hemos empezado el libro, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. En ese libro que dice inercia, hay libro de análisis estructural, libro de isostática, este es mi libro de mecánica, libro de estática. Este es un buen autor también. Este es un buen autor. Sí. Fíjese cómo empieza a enseñar la estática conceptual. Ahí vamos a ir más abajo. Se esfuerza. Acá acabo de ver algo interesante. Del equilibrio de un sistema de fuerza. Acá está también todo el tema de fuerza, ¿no? Sistema de fuerzas. Fuerza en el espacio. Lo interesante de este libro que tiene ejercicios prácticos muy interesantes, ¿no es cierto? Entonces, la descomposición de una fuerza en 3 direcciones, ¿no es cierto? ¿Es un semáforo colgado, o es una plancha, o es un paquete que hay que calcular? Son poleas, son ejercicios, son aplicaciones prácticas, ¿sí? Por aquí debe tener, vamos a ver si tiene inercias. Fíjense, otra forma de demostrar el teorema de Variñón. Aquí tengo algunas anotaciones a lápiz. Eso quiere decir que varios de estos libros los tengo en físico. Entonces, cuando vean metálica, por ejemplo, son elementos metálicos anclados, ¿sí? Son ejercicios reales que se resuelven con fuerza, con los sistemas de fuerza que hemos visto. Pero no veo inercia. Bueno, pero busquen ahí en estos 30 libros que les he dado. Principios físicos, mecánica, teoría de los sólidos, materiales, reacciones de vínculos, solucionario de estática. Debe haber muchos ejercicios. Eso es fuerza, todo esto es sistema de fuerza. Y están resueltos, ¿sí? Vamos a ver si hay inercias aquí. Todo esto es inercia. A ver, esto no. Pero aquí, por ejemplo, ¿sí? Inercia, todo esto cálculo de inercia, de momento de inercia.
Y resueltos a manito, ¿no? Buen trabajito que se ha tomado el que hizo esto. Todo esto es inercia. Oh, no. Vamos a lo demás. ¿Ok? Entonces tienen, oye, pero no tienen que, a ver, voy a hacer una última prueba, ¿no es cierto? Voy a entrar a internet y voy a buscar ejercicios de centros de gravedad. Clic, enter. Cálculo de centro de gravedad y centroide, ¿no es cierto? Debe haber, incluso videos, ¿no es cierto? Yo tengo otras de 100 años. Bueno, sí. Hoy por hoy, ahí está clarito, explicado. Listo. Fíjense, jóvenes, que hoy ustedes, imagínense en mi época que uno lloraba por un libro. Bueno, ¿está claro, jóvenes? ¿Sí? Información es lo que sobra. El tema es que se sienten ustedes Hay un libro, a ver, voy a dejar de compartir para verlo mejor. Hay un libro que me gusta mucho, así que es este. No sé si lo llega a ver. Este se llama Estructura Isostática, Soluciones Paso a Paso. Este tiene todo lo que es lo que vamos a ver de reacciones vínculo y tiene isostática. El ingeniero Tomás Alemán es profesor de esta materia en la universidad, en la EMI, y es el director de carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica. Tiene muchos libros, muchos libros. Yo le voy a preguntar normalmente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un elemento estructural, por ejemplo, esta viga, ¿sí? Que le he dibujado en 3 dimensiones, esta viga, que está apoyada en una columna, normalmente, las acciones de fuerzas que existen, normalmente sus resultantes, ¿no es cierto?, pasan por el punto medio de este eje. Entonces, si yo tomo este plano de simetría, este que está dibujado en rojo, este plano de simetría, normalmente la resultante de las cargas exteriores va a estar en este plano, porque voy a tener posiblemente fuerzas a un costado, fuerzas a otro costado, ¿sí? Y la resultante entre estas dos fuerzas va a caer en el punto medio, ¿sí? Entonces, por lo general, las cargas son simétricas. Por lo general, las cargas son simétricas. Y las resultantes de las cargas, ¿no es cierto? Y las resultantes de las cargas pasan por, ¿no es cierto?, ese plano de simetría, ¿sí? Entonces, a ese plano, acá está el centro de gravedad, ¿no es cierto?, que es una línea, ¿sí? Y se llama eje neutro al eje que une todos los centros de gravedad de las diferentes secciones, ¿sí? Y a ese plano de simetría, lo vamos a denominar chapa. Entonces, ¿qué es una chapa? Una chapa es, ¿no es cierto?, un plano, ¿no es cierto?, de un elemento estructural. O sea, estamos haciendo una simplificación de un elemento en el espacio a un elemento en el plano. Entonces, es ese plano de que tiene las características, que es un plano de simetría donde actúan las acciones externas. Normalmente también
están soportadas en un elemento que también recibe en un plano de simetría las acciones que le transmite la viga, en este caso a la columna. Puede suceder que no sea así, ¿sí? Puede suceder que, por ejemplo, en la sección de la viga, puede ser que la sección de la viga sea esta, ¿sí? Y que la sección, estoy dibujando en corte la viga, y puede ser que una de esas, la sección de la columna en que apoya, ¿sí? O sea, esta sería la columna en que está apoyada esa viga, y no exista simetría, ¿sí? Entonces, sucede esto, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en las aulas del 225, no, del 224, hay unas columnas o hay unas vigas, las que dan al pasillo, si ustedes tienen memoria de aquello, las columnas que dan las vigas, son unas vigas de este tipo, y las columnas, ¿no es cierto?, están así, o sea que la columna, la viga, sobresale de la columna, o puede ser que la columna sobresalga de la viga. Entonces, en este caso se producen otros efectos, porque si la resultante de la viga pasa por acá, ¿sí? Y el eje de la columna, ¿sí? El eje de la columna, a ver, un momentito, vamos a ver si puedo llevar un eje aquí. No. Esta. Y el eje de la columna, ¿no es cierto?, está acá. ¿Sí? Lo voy a tirar al fondo esto para que se vea el eje de la columna. Okay. Y el eje de la columna acá. Entenderán, ¿no es cierto?, que se produce una excentricidad, y por lo tanto le va a producir a la columna, ¿no es cierto?, además un efecto de compresión, un efecto de flexión adicional. Pero por ahora, a efecto de las consideraciones que vamos a hacer de esta teoría de las reacciones de vínculo, vamos a considerar que sucede esto. ¿Para qué? Para poder transformarnos, digamos, en vez de analizar el cuerpo en el espacio, vamos a analizar el cuerpo en el plano, como si fuera, y a ese plano le llamamos una chapa. Esa chapa, ¿sí? Se lo voy a explicar en una forma física que es más fácil de entenderlo. Supongamos que esta chapa, ¿sí?, es una madera, ¿ok? La tenemos la madera, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con esta madera? A esta madera le vamos a hacer un orificio. Vamos a hacer un taladro y va a ser un orificio. Y dentro de ese orificio, ¿no es cierto?, vamos a pegar la madera a la pared, ¿cierto? Y a través de ese orificio vamos a clavar un clavo en la pared. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder que ese va a ser un punto fijo, ¿no es cierto? Va a ser un punto fijo. Y la madera, obviamente, por eso dijo un orificio, no es que voy a clavar la madera en un orificio, y por lo tanto puede girar la madera alrededor de ese clavo. ¿Sí? Y por lo tanto, queda un punto fijo. ¿Qué le queda a la madera como movimiento? El único movimiento que puede hacer la madera, ¿no es cierto?, es ¿qué cosa? Lo único que puede hacer la madera es girar, ¿no es cierto?, alrededor de ese punto. No le queda otra opción, ¿no es cierto? No la voy a poder desplazar hacia un costado, hacia arriba, hacia abajo. ¿Por qué? Porque este es un punto fijo. Y no nos olvidemos que para fijar un punto necesitamos dos coordenadas. En este caso, su coordenada X, ¿no es cierto?, y su coordenada Y. Queda un punto fijo. Por lo tanto, la madera esta,
colgada en la pared, lo único que puede hacer es girar alrededor de este punto. De este punto, del punto fijo, puede girar. Cualquier punto, ¿no es cierto? Como este punto B, lo único que puede hacer es girar, ¿no es cierto?, alrededor de un eje de rotación, que sería el punto donde está el clavo. Pregunto, si ustedes quisieran fijar la madera para que no se mueva, ¿qué harían? Tendría que tener 2 clavos por lo menos. Ya, ok, muy bien. Tendría que tener dos clavos por lo menos. Bien. Si tiene que tener 2 clavos por lo menos, tendría que hacer otro orificio, ¿no es cierto? Y ponerle otro clavo y fijar 2 coordenadas más, ¿sí? Entonces, hasta ahorita hemos fijado 2 coordenadas. Esta X, ¿no es cierto? Y esta Y. ¿Ok? Muy bien. Pero ahora voy a hacer lo siguiente. A esa madera, así, a esa madera, en vez de hacerle otro agujero, le voy a hacer, a ver, la voy a copiar de nuevo acá y voy a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, esta madera con un orificio, sí, que le hemos hecho aquí, donde está colgada. ¿Sí? Ahí está el orificio y está el clavo. Sucede que ahora, en vez de hacer un orificio, ¿sí?, voy a hacer un canal. ¿Sí? Voy a agarrar una fresadora, ¿sí?, y le voy a hacer un canal. Un canal delgadito, del espesor para que entre otro clavo. Le voy a hacer sin relleno y le voy a hacer esto rojo y lo voy a hacer más chico. O sea que aquí, sí. Pregunto ahora. Si ahora yo pongo un clavo, ¿sí? Vamos a decir que este color rojo, lo voy a hacer color rojo. No se va a confundir con este rojo de acá. Le voy a hacer otro color. Le voy a hacer color azul. No, azul es el otro. Ya, ok. Color verde. Entonces, ahora pregunto, si yo este clavo lo pongo en cualquier punto de la madera, ¿la madera se mueve o no se mueve? ¿La madera se mueve o no se mueve? Pregunto. ¿Se mueve o no se mueve? Se mueve. ¿Seguro? Si está con 2 clavos. Si está con un clavo en el orificio y un clavo en esta ranura. ¿Se mueve o no se mueve? No se mueve. No se mueve. ¿Por qué no se mueve? ¿No es cierto? No se mueve porque ese punto donde he puesto, voy a buscar un arco, ¿sí? Ese punto donde está el otro clavo, ¿sí?, puede solamente puede girar alrededor
en ese sentido que he dibujado el arco, ¿sí? Solamente se puede mover en este sentido. Si antes no tenía el clavo ni la ranura, ¿no es cierto? Solamente se podía girar en ese punto. En el momento que yo pongo un clavo aquí, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Se mueve o no se mueve? No se va a poder mover. Obviamente se moverá pequeñas cositas de lo que le permita el espesor del clavo y el espesor de la ranura, pero si está justo, eso no se va a mover. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que no necesito fijar otro punto más, sino fijar una coordenada más. Es decir, que si yo tengo este clavo acá, ¿no es cierto? Yo puedo fijar una coordenada, ¿sí? Una coordenada. En este caso tenía una coordenada X, ¿no es cierto? Inicial y una coordenada Y inicial. Ahora, ¿no es cierto? Yo le voy a fijar otra coordenada Y', ¿sí? Otra coordenada, puedo fijar otra coordenada, o sea, poner el clavo en otra parte, ¿no es cierto? Y segunda, ¿sí? Cualquiera de estas coordenadas donde yo ponga el clavo, ¿sí? La chapa va a quedar fija. Por lo tanto, conclusión de todo esto, muy importante, es que yo para fijar una chapa no necesito ponerle 4 coordenadas, solamente necesito fijarle 3 coordenadas. Por lo tanto, ¿no es cierto? Quiere decir que la chapa tiene 3 coordenadas libres solamente. O sea, si yo restringo esas 3 coordenadas libres, ¿sí? Yo voy a poder tener la chapa fija, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que una chapa tiene 3 grados de libertad. Y a partir de esta teoría, de que una chapa tiene 3 grados de libertad, ¿no es cierto? Es lo que vamos a hacer la teoría de las reacciones de vínculo y la teoría, ¿no es cierto?, de el cálculo de estructura más adelante. La chapa tiene 3 grados de libertad. Un elemento, y fíjense qué es la chapa. La chapa es la representación de qué? La representación de un elemento estructural que era, ¿no es cierto?, esta viga. Entonces estas vigas las estamos representando por su plano de simetría, que es una chapa, y tenemos que fijar, para estar en la fija, tiene 3 grados de libertad. Entonces la chapa tiene 3 grados de libertad. Ok, vamos a ver ahora un concepto de lo que es el desplazamiento de una chapa. O sea, cómo se mueve una chapa, cómo se mueve un elemento estructural, cómo vamos a considerar el día de mañana las deformaciones que tiene un elemento estructural. Puede haber dos tipos de desplazamiento de una chapa. Un desplazamiento es cuando 2 puntos o todos los puntos de la chapa se desplazan, ¿no es cierto?, en una sola dirección y de una misma intensidad. Entonces este es un desplazamiento, ¿no es cierto?, que es igual a este. O sea que todos los puntos, cualquier punto de la chapa pasa de un punto a otro, ¿no es cierto?, con la misma intensidad de desplazamiento en una misma dirección. Y eso se llama un desplazamiento de traslación. ¿Okay? Sin embargo, puede haber otro desplazamiento que es un desplazamiento de rotación, y es cuando todos los puntos giran alrededor de un mismo punto y, ¿no es cierto?, el ángulo de giro es el mismo para todos. Entonces, acá habrá un ángulo alfa, ¿sí? Y ese ángulo alfa es un giro que hacen todos los puntos, ¿no es cierto?, giran el mismo ángulo. Ok, ahora vamos a hacer la siguiente consideración. Vamos a considerar 3 líneas. Una línea que es el arco, que es este arco A', perdón, la cuerda A', ¿sí? El arco A' y
la tangente y la tangente al arco, o sea, quiere decir, ustedes por geometría saben que si yo tengo un arco y quiero sacar en un punto una tangente, lo que tengo que hacer es trazar una perpendicular al radio. O sea que esta es la tangente. En el punto es perpendicular al arco, en el punto A es perpendicular. ¿A quién? A la recta que une el punto con el polo de rotación. Entonces tenemos tres elementos. Tenemos el arco, tenemos la cuerda y tenemos la tangente. ¿Sí? Si este ángulo es muy pequeño, la longitud del arco, la tangente y la cuerda tienden a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la teoría de las estructuras? La teoría de las estructuras lo que hace es trabajar con la tangente. ¿Y por qué hace eso la teoría de la estructura? Porque es más fácil matemáticamente, ¿no es cierto?, encontrar el trazado de la tangente es más fácil porque siempre será perpendicular a la recta que une el punto con el polo de rotación. Entonces, el arco, la cuerda y la tangente, ¿no es cierto?, y la tangente, ¿sí?, tienden a confundirse si el ángulo de rotación es muy pequeño. Entonces ahora tenemos que ver si esa condición más o menos se cumple, ¿dónde? Donde estamos aplicando nuestra teoría. ¿Dónde estamos aplicando la teoría? No estamos haciendo mecánica cuántica, ¿no es cierto? No estamos trabajando con nanotecnología, estamos trabajando en estructuras. Por lo tanto, las estructuras, si vemos a nuestro alrededor, ¿no es cierto?, viviendas, casas, edificios, paredes, veamos otras estructuras, ¿no es cierto?, si hay un puente, una represa, etcétera, son estructuras, ¿no es cierto?, donde las deformaciones que nos podemos permitir, son muy pequeñas. ¿En relación a qué? En relación a las dimensiones de la estructura. Es decir, si nosotros tuviéramos una viga como esta, que cuando le aplicamos carga se va a deformar, aunque en la estática hemos dicho que los cuerpos son rígidos e indeformables, no son, sino consideramos que no se deforman. ¿Por qué? Por el desarrollo de la teoría. Pero cuando tenemos carga, este elemento se va a deformar. Sí, señor. ¿Cuánto se va a deformar? O sea, no sé si ustedes han visto, se ve mucho a ver, ¿dónde? Si ustedes se van por allá por el Alto San Pedro, hay muchos talleres, ¿sí? Y esos talleres están armados con unas casuchitas, ¿no es cierto?, que le ponen una viguita de madera y les ponen otras viguitas de madera transversales, le ponen una calamina y para que no se pueda la calamina le ponen unas llantas encima y las maderas esas están todas deformadas, pero no se caen, pero se deforman. Entonces, nosotros tenemos que hacer la estructura y el cálculo estructural está definido así. Cuando uno hace un cálculo, una estructura de un edificio, calcula las fuerzas, calcula las acciones, calcula las fuerzas, los esfuerzos característicos y con eso las dimensiones de la estructura. Y también calcula las deformaciones. ¿Por qué? Porque si esta fuera una viga que está apoyada en dos columnas, yo no me puedo dar el lujo, aunque puede suceder, que esta viga se deforme mucho, porque si aquí yo voy a poner, por decir, en este vano, ¿sí?, yo voy a poner una ventana, ¿sí? ¿Qué me hago, no es cierto?, queriendo poner una ventana acá, ¿sí? Y voy a tener que poner la ventana más abajo, no la voy a poner arriba, o, ¿no es cierto?, el elemento que ponga aquí, voy a tener en cuenta que esto está deformado. O si esto fuera una losa de un techo, ¿qué va a tener que suceder?
que si yo quiero hacer el plafoneado que se llama o el estucado de esta losa, ¿qué es lo que tendré que hacer? Tendré que hacer pues un estucado que obviamente se tiene que ver bien plano y por lo tanto para hacer plano yo voy a tener que poner un estuco, fíjense, aquí de 2 centímetros, pero acá capaz que tenga que poner un estucado de 4 centímetros. Y por supuesto, ya 4 centímetros, un estuco, capaz que el día de mañana se cae con cualquier desplazamiento que exista, ¿no es cierto? Pero además estoy gastando plata. Y en la parte de arriba, si yo quiero poner, si esta es una losa y quiero poner un piso, voy a tener que rellenar con lo que se llama una carpeta de nivelación. Después de la losa viene una carpeta de nivelación para poner el piso, ¿no es cierto? Pero yo no puedo poner semejante cantidad de cemento si yo tengo una deformación de 5 centímetros acá, no puedo poner tanto cemento para poner el piso. Y por lo tanto, además de que estoy gastando plata, ¿no es cierto? Le estoy poniendo una carga que no la tenía contemplada. Por lo tanto, ¿a qué me voy? A que las deformaciones, ¿no es cierto?, son pequeñas. Entonces, en este punto, nuevamente, si esta viga gira alrededor de este punto, ¿no es cierto? Gira alrededor de este punto, voy a cambiarle el color a esto que acabo de dibujar, lo voy a poner en verde y lo voy a hacer un poco más grueso. ¿Sí? Esa recta que he dibujado en verde, que sería la deformación que produce la viga, ¿no es cierto? Desde este punto que está hasta este punto que está acá abajo. Si yo trazo acá la cuerda, el arco o la tangente, prácticamente la longitud es igual, ¿cierto? O vamos a la altura de un edificio, ¿sí? La altura de un edificio, sí, lo mismo, ¿no es cierto? Esta columna, ¿no es cierto? Esta columna tiene esta deformación. ¿Y qué deformación me puedo permitir? Según la norma, hay una tolerancia en la estructura para deformación. Y les doy un ejemplo, un edificio de 100 pisos, 100 pisos, 30 pisos, que tiene son 107, 110 metros de altura, ¿sí? La verticalidad permitida por norma, ¿no es cierto? Son algo así de 14 centímetros, 15 centímetros, digamos. ¿Sí? Estamos hablando de un edificio de 100 pisos, ¿sí? Entonces tracen en escala, ¿no es cierto?, una línea de 100 metros de alto y 15 centímetros de desplazamiento. Es nada, ¿sí? Es nada. Y por lo tanto, de nuevo, el concepto de la teoría de la estructura dice, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar ¿con qué? Con la tangente. Y la tangente, no nos olvidemos que esta tangente es perpendicular a la recta que une, ¿no es cierto?, el punto con el polo de rotación. Insistir en el concepto, ¿no es cierto? Si yo tengo una dirección del desplazamiento, ¿no es cierto?, que estoy considerando que es la tangente, ¿dónde está el polo de rotación? El polo de rotación está sobre una recta perpendicular a la dirección del desplazamiento. O al revés, si yo tengo el polo de rotación, ¿cómo se va a desplazar ese elemento estructural? Se va a desplazar en una dirección, la dirección del desplazamiento es perpendicular a la recta que une el punto con el polo de rotación. Eso es un concepto sumamente importante y cuando estén estudiando hormigón, cuando estén estudiando hiperestática y estén haciendo los cálculos de edificio, ¿no es cierto?, siempre van a considerar que el desplazamiento de un elemento estructural se lo considera en una dirección perpendicular a la recta que une el punto con el polo de rotación. Muy bien. Sucede que vamos a ver el tema de los apoyos.
cómo se apoya una estructura. ¿De acuerdo? Cómo se apoya una estructura. Nuevamente aquí entramos a un modelo matemático, modelo matemático de las estructuras. ¿Sí? Ese modelo matemático me dice que yo tengo que hacer algunas consideraciones, para ver los tipos de apoyo que tiene una estructura. Entonces, la teoría de las estructuras considera varios tipos de apoyo. Sin embargo, hay 3 tipos de apoyo con los cuales se trabaja normalmente, ¿sí? Y esos apoyos tienen las siguientes características. Depende